Sofia, and this is a story of how I learned English watching Grey's Anatomy. Because it happens, right? Right. Okay. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Que dijeron este video va en inglés? Pues no, también está en español. Este video simplemente es para explicarles y darles un poco más de detalle de la historia de cómo fue que aprendí inglés. Este es un tema que me han estado pidiendo muchísimo, entonces aquí les va la historia. Como lo pudieron ver en videos pasados, subí el de por qué estudié biología y ustedes se enteraron o yo les comenté un poco sobre que yo había vivido en Estados Unidos cuando yo tenía aproximadamente 3 a 5 años, en ese intervalo de tiempo, mientras mi papá estudiaba sus posgrados en biología y en ecología, y en ese tiempo pues evidentemente todo mi contexto y todo mi ambiente era en inglés, y por eso se cree que para mí el inglés fue un poco más fácil. Hay una teoría que se conoce y que existe, que los psicólogos y las personas que se dedican a estudiar el lenguaje, que dicen que los niños pequeños, entre más chiquitos aprendan idiomas o aprendan segundos idiomas, es más fácil para ellos repetirlos o saberlos cuando son adultos, porque el cerebro de los niños básicamente es como una esponjita que va absorbiendo todo este conocimiento. Entonces yo tengo la misma hipótesis de que eso pasó conmigo. En ese tiempo, como les comento, todo mi contexto era en inglés, mis papás me hablaban en inglés y evidentemente todo lo que veía en la televisión era en inglés y no necesitaba ningún tipo de subtítulos. Ahora todo cambió cuando yo regreso de Estados Unidos a México a hacer mi vida pues normal y obviamente a convivir y a comunicarme en español. La historia es que yo siempre desde niña llevé clases de inglés porque estudié en colegios privados y de monjitas, entonces una de las materias que te dan de a fuerzas, no es que si quieras o no, pues es el segundo idioma o llevar inglés. Ahora ya de adulto, cuando veo esto de perspectivas, la verdad es que el inglés que dan aquí en México, puedes llevar todos los Harman Halls del mundo y puedes llevar todas los ingleses habidos y por haber, pero la verdad nada va a sustituir el como estar inmerso en la cultura y poderte desarrollar y poderte comunicar en otro idioma que no es el tuyo para que vayas aprendiendo un poco más de vocabulario. Este no es el problema, el punto es que desde siempre tuve problemas con el inglés, desde que regreso de Estados Unidos y obviamente empiezo el kinder, la primaria, la secundaria y la prepa, todo era, llevabas clases de inglés, pero la verdad es que yo nunca entendía, o sea, me decían que blue y ya ves que empiezo con los colores y con los números, para mí me causaba muchísimo problema. Yo me acuerdo que desde siempre que nos colocaban en estos exámenes como de colocación para ver qué nivel de inglés tienes, yo siempre estaba en los de más abajo, o sea, yo siempre estaba en el beginner, ¿sabes qué? No doy una, a mí no me gusta el inglés y aparte como que me empecé a crear como una barrera mental porque ningún profesor me ayudaba, era así de no sabes, no puedes, eres beginner y nunca vas a salir de ahí. Pero tuvo que pasar todo este tiempo hasta que llegué a la secundaria preparatoria, cuando empecé a interesarme en las series de televisión. La primera serie de televisión que yo me acuerdo que empecé a ver fue Grey's Anatomy y les estoy hablando de hace como 15 años porque la serie todavía sigue. Entonces en este momento esta serie me empezó a gustar, pero la verdad es que la traducción en español era bastante mala y en general las series que pasan aquí en México que las doblan en el español a mí no me gusta la manera en que las hacen dobladas. Primero porque se les pierde todo el chiste, o sea, todo lo que están diciendo y todos los chistes que dicen en inglés no suenan igual en español. Entonces me empecé a interesar más en estas series y fue así como la verdad yo me fui desarrollando un poco más en el inglés, porque ya después llega un punto en que ya no es que aprendas inglés porque tienes que aprender, sino que aprendes inglés porque es un gusto y es como una manera de entrar a otro mundo y de poderte comunicar con otras personas. Entonces para mí eso, o sea, meterme como en esa mentalidad fue un poco más fácil. Ahora para las películas y las series en inglés que me empecé a interesar un poco más, como les comento, Grey's Anatomy fue como la primera serie que vi y para todo esto veía la serie en inglés con subtítulos en inglés y la verdad que eso me ayudó muchísimo. Después de todo esto, llego a la universidad ya viendo películas y estando practicando, y también otra de las cosas es que empecé a comprar muchos libros en inglés y empecé a leer en esta lengua. Evidentemente al principio sí me costaba trabajo porque no conocía todo el vocabulario, pero después con la ayuda de un diccionario fue mucho más fácil. Y acuérdense que en ese tiempo, que yo estaba creciendo de secundaria preparatoria a universidad, no contábamos tanto con redes sociales, no había aplicaciones de este tipo que te ayudaran a ir a un segundo idioma, entonces yo me las tenía que arreglar por mí misma. También sucede y pasa que mi hermano se casa con una persona que es de Estados Unidos, entonces para mí ya no era a ver si quieres aprender inglés, era de fuerzas, porque si no, pues cómo me iba a comunicar con ella. Y también llego a la universidad, igual también para
estudiar biología y para estudiar normalmente cualquier licenciatura te piden cierto nivel de inglés. Afortunadamente para biología pues es un nivel muy básico que te pedían, tenías que pasar un examen, si lo pasabas todo bien, pero si no lo pasabas tendrías que pasar 8 niveles de inglés. La verdad, yo por este punto siempre les dije, siempre tuve problemas. Las clases de inglés yo no daba una. La manera en que mis maestras y las teachers de inglés, como les llamamos aquí, no progresaba y no daba una porque a mí el inglés no me gustaba. O sea, no hacían las clases de manera atractiva que a mí me dieran ganas de aprender en esa clase si no fuera por mí misma. Espero que me explique un poco. Entonces, para esto yo dije, ¿sabes qué? Voy a presentar el examen así sin estudiar, no importa, ya si no lo paso pues ya ni modo. Pero en mi mente era, voy a pasar este examen porque yo no me pienso meter a clases porque ya estoy harta del inglés, así que yo no me pienso meter en ninguna clase extra. Y resulta que sí lo pasé, entonces yo ya no tuve ningún problema durante toda la carrera y para mí fue muchísimo más fácil porque empecé a ver más series, empecé a ver más películas y empecé evidentemente a practicar más con mi propia familia. Que ahorita pues mis sobrinos y mi cuñada pues evidentemente hablan poquito español, pero su idioma que predomina es el inglés. Entonces cuando yo voy a Estados Unidos estoy en este contexto y es como un chip que tengo en la cabeza que nada más que cambio de español a inglés. Entonces, yo les recomiendo para todos ustedes es eso, o sea, practiquen y no lo vean como algo que tienen que hacer a fuerzas y como que tienen que aprender. Porque de todas maneras el inglés, como ya lo he hecho en otros videos, es una herramienta muy fácil que te abre una puerta a otros mundos, por así decirlo, y te hace conectar con más personas que evidentemente pues no tienen tus backgrounds o personas que ni siquiera están en tu comunidad, y eso te permite pues desarrollarte un poco más. En mi caso la verdad es que para mí ha sido muy útil. Y también por eso en este canal de repente y ahora también voy a empezar a hacer videos en inglés con subtítulos en español para que ustedes practiquen con algo que les guste, en este caso pues animales o biología, para que ustedes se les haga más fácil y practiquen. Ahora también les quiero recomendar, hay una aplicación muy buena que se las voy a dejar abajo en la descripción, que es para ver películas de Netflix y todo el contenido que hay ahí, pero con otro tipo de subtítulos. Esta aplicación lo que te permite es poner el subtítulo, pasar el mouse o el mouse por encima, ¿cómo se llama? Sí, pues el mouse por encima, darle clic a la palabra y en la palabra te trae el significado en español y la traducción como se diría la palabra en inglés y en español. La verdad es una aplicación que he encontrado que es muy útil, no la he utilizado personalmente, pero creo que es otra herramienta que es muy útil para que todos ustedes se ayuden y aprendan un segundo idioma, que es muy importante, lo repito y lo digo otra vez. Es muy importante que ustedes hablen inglés porque el idioma de la ciencia es ese. Si quieren ver en mi video por qué todo la ciencia está en inglés, lo pueden también encontrar abajo en la caja de descripción. Entonces básicamente esa es la historia. De tanto frustrarme y de tanto estresarme que no estaba aprendiendo nada en clases, yo solita empecé a practicar inglés y como les digo, la serie de Grey's Anatomy fue la que me ayudó muchísimo. Entonces todos los slangs médicos y todas las frases que se utilicen, pues de ahí es de donde las saqué y de donde las aprendí. Ahora si me preguntan, ahorita para mí es un poco más complicado porque obviamente sigo viviendo en México y todo mi contexto sigue estando en español. Pero la verdad es que muy seguido trabajo con personas que no son de aquí o les hago entrevistas, entonces eso también para mí es otra manera de practicar. También tengo muchos amigos y muchos contactos en otras partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, que evidentemente no hablan español, y para mí también esa es otra manera de practicar porque también hago chats con ellos o personas también que son de Canadá, y para mí eso pues es todavía más práctica. Ahora si me preguntan, oye Sofía, pero obviamente ahorita ya no sigo viendo esa serie, sigo viendo los capítulos viejitos que son los que me gustan, pero también si quieren ahondar un poco más en su estudio del inglés, yo les recomiendo que busquen en diferentes series. Hay series que yo he visto que no es inglés americano, es inglés británico o es inglés escocés. Entonces también que se acostumbren al acento de otras personas cuando están hablando inglés es bien importante porque no todo el mundo habla con un inglés estándar o en un inglés americano. Entonces también eso les podría ayudar muchísimo. Una de las series, ya sé que van a decir otra vez sacas esa serie, pero la verdad es que sí ayuda muchísimo, es Killing Eve. Esta serie es una serie británica, pero la chava que es el personaje principal se supone que es una persona de origen ruso que habla inglés, pero ella utiliza muchísimos acentos durante la serie. Entonces
Si pueden identificar de dónde es cada acento y ir practicando los acentos de diferentes personas, eso también les puede ayudar muchísimo. Yo creo que una de las cosas más complicadas para cuando estás aprendiendo inglés es soltarte al momento de estar hablando. Creo que es una de las partes más complicadas, y porque el inglés lo lees de una manera y lo pronuncias de otra. Entonces también es un poco de práctica, un poco de pronunciación, pero la verdad para mí fue un poco más sencillo porque realmente empecé a hablar inglés y a comunicarme en inglés con mi propia familia. Entonces eso me hacía estar muy cómoda en un ambiente que estuviera, pues, entre comillas, protegida, y que sabía que si me equivocaba no me iban a decir nada, y hasta la fecha si me equivoco no me van a decir nada porque ellos entienden que yo soy de México y hablo español, entonces para ellos no hay ningún problema. Entonces lo más importante es como tener esa confianza y soltarte a hablar, y lo más importante de todo es la práctica. Yo creo que tienes que practicar para ser más fluido, para que puedas entender mayor texto. Entonces, como dicen, la práctica hace al maestro, y es lo que yo les recomiendo. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y obviamente estos consejos les sirvan. Si es así, denle like a este video, compártanlo, síganme en mis redes sociales como Sofía Biologista, y yo los veo en el siguiente video. Bye. Ya ven, bye en inglés. Adiós.